primero de todo, muchas gracias por invitarme. Un poco desde nuestro punto de vista como investigadores sociales siempre es el reto que hacemos con lo digital. Desde la tradición de Tavistock los sistemas sociotécnicos son muy importantes como grupos, como personas, interactuamos con lo digital, con lo tecnológico. Entonces, para nosotros la colaboración con UNIR viene totalmente al pelo. Cómo trabajamos con las nuevas tecnologías, con la actualidad, para formarnos, para aprender en el sentido del... ¿Cómo podemos aportar en el sentido educativo desde nuestros dos ámbitos principales? Uno de ellos es la evaluación de políticas públicas, el otro es la formación en general. En el contexto de esta jornada me planteaba sobre qué podemos aportar, cuál puede ser nuestra aportación a este aspecto en el que todos sabéis más que yo sobre la parte digital. Una de las cuestiones que nos parece clave es cómo la sociedad digital puede aportar a los movimientos sociales, a las políticas sociales, a la innovación social. Cuando planteábamos cuál es la relación entre la cátedra que tenemos con UNIR y la cátedra que tienen con Telefónica, que podemos aportar en esta jornada, la clave era cómo podemos aprender juntos a reflexionar sobre cómo los medios digitales están cambiando la tecnología y cómo estamos utilizando la tecnología para cambiar la realidad. Cómo se colabora entre diferentes organizaciones, entre diferentes personas, para llegar a producir cambios emergentes que no tienen por qué estar diseñados a priori. Entonces esa es un poco la línea de pensamiento de cómo la sociedad digital está permitiendo que los cambios no sean estructurados, sino que surjan de la colaboración. Entonces, cuando en la ponencia anterior hablaban del aprendizaje individual frente al aprendizaje colaborativo, lo que planteábamos nosotros es cómo desde la colaboración, no solo de individuos, sino desde organizaciones, se llegan a nuevas soluciones que luego a la vez la universidad y otras instituciones permiten reflejar en la educación y permiten generar nuevas soluciones. Yo planteaba esta exposición desde algo muy concreto. En Tavistock hacemos evaluación de políticas públicas. Una de las políticas públicas que hemos estado evaluando durante varios años son los permisos parentales, en concreto tanto el de paternidad como el permiso de maternidad. Una de las conclusiones que se ha llegado a la conclusión desde diferentes estudios es qué tipo de permisos parentales puede hacer que haya un cambio social en cómo se plantea el cuidado infantil desde la sociedad como estructura, a nivel estructural, cómo podemos cambiar las pautas de cuidado para que no tengan efectos nocivos en el mercado de trabajo. En la actualidad en el mercado de trabajo hay discriminación estadística, las mujeres están más tiempo fuera del mercado de trabajo por los permisos de maternidad y desde la Comisión Europea hay una preocupación importante, así como desde muchos gobiernos, de qué se puede hacer para que se utilice el talento también de las mujeres, para que no haya brecha salarial, etcétera, etcétera. Se han hecho muchos estudios y se ha planteado que una de las posibles reformas que mejore el funcionamiento del mercado de trabajo es modificar los sistemas de permisos parentales para que se cambie la estructura social en cómo se divide el cuidado. Diferentes estudios plantean que una de las estructuras que se podría modificar es que los permisos que utilizan los padres y las madres sean iguales, estén bien remunerados y no sean transferibles. Esta conclusión se llega sin que en ningún país del mundo esto sea cierto. Entonces es como desde la evaluación de políticas públicas se puede llegar a conclusiones innovando y sin que podamos decir esto ya ha ocurrido. ¿En qué sentido tiene la sociedad digital peso en esta innovación social, en esta posibilidad de cambio estructural? Desde el punto de vista más estructural, más institucional, se han encargado muchos estudios, mucha evaluación de políticas públicas y en concreto sobre los permisos parentales.
Desde Tavistock hemos participado en varios de ellos, pero este conocimiento no llega a la mayor parte de la población. De hecho, no llega ni siquiera a la mayor parte de las instituciones, muchos estudios se quedan en el cajón. Pero, sin embargo, la sociedad civil participa en este planteamiento de qué es lo que se necesita para hacer ciertos cambios. Y aquí nos planteamos en qué sentido la tecnología está modificando el uso de la información y cómo es la sociedad y las personas las que están utilizando la información de forma diferente y cómo eso está llegando a las instituciones están recibiendo el mensaje, están utilizando diferentes fuentes de información, diferentes canales de comunicación para abrir el debate de las estructuras socioeconómicas. Cuando se plantea esta reforma de políticas estructurales, yo soy economista, el planteamiento es que es más eficiente, que es más productivo, cómo podemos generar más con menos. Sin embargo, desde la sociedad civil y desde diferentes grupos académicos se plantean diferentes alternativas. Estos son cuatro ejemplos de grupos de personas que están preocupados por este sistema desde diferentes perspectivas. ¿Y qué está ocurriendo? Están llegando mucho más lejos en el debate ciudadano, en la innovación social, que las instituciones, en una forma de ver la política estructural más de arriba abajo, desde los gobiernos, desde la Comisión Europea, desde los parlamentos se estructura y la sociedad cambia. Este tipo de agrupaciones lo ve al revés. Utilizan la información, la difunden por redes sociales, Twitter, Facebook, utilizan Facebook de una forma significativa y se ve cómo empieza a haber una conversación diferente entre las universidades y los académicos y la población civil. La primera red, la red que estudia las políticas de permisos, es una red a nivel internacional y quienes forman parte son académicos de los diferentes países que analizan esta política en sus diferentes entornos. Hay información sistematizada que se puede comparar. Ahora mismo hay 35 países y esta información es utilizada por la sociedad civil. La sociedad civil la difunde y plantea la necesidad de nuevos cambios. Entre esa sociedad civil, en España hay un grupo que aboga por esa política, hay un grupo internacional que se creó varios años después que aboga por la misma política, por permisos que sean iguales para hombres y mujeres, de tal forma que quien se ausente del mercado de trabajo se ausente en la misma medida y por tanto no haya posibilidad de discriminación estadística. Y esto se plantea también en el contexto de los movimientos sociales, de la vida asociativa de los diferentes países. Esto tiene un fuerte impacto en las políticas de igualdad de género. Como todos sabemos, los países nórdicos van en general a la cabeza sobre esto. Entonces se plantea cómo ocurre aquí, debates sobre temas específicos que a nivel presencial pueden llegar a las personas que llegan. Utilizando los medios digitales, el impacto es enorme. Cuando decimos el impacto es enorme, ¿a qué nos estamos refiriendo? De lo que hablamos es que, en general, cuando se han hecho estudios institucionales de los permisos, los resultados, la investigación de los mismos, incluso siendo rigurosa a nivel internacional, comparativo y realizado por académicos, no llega a la población. ¿Y qué vemos? Que formas de difundir como vídeos, Twitter, Facebook que se comparten, llegan a la sociedad y ésta se agrupa e intenta influir en las instituciones. Voy a poner un breve vídeo. Si tenemos suerte. Yo espero que sí. Tras un año y medio así de investigación, un informe
estupendo, con un impacto muy reducido. Lo que vemos es que cuando se difunde desde otros medios, desde otras formas, la sociedad digital hace que la información y el conocimiento se difunda mucho más rápido. Me vais a perdonar porque está en inglés, pero bueno, entiendo. Vamos a ver si sí. Ah, no, yo lo veo, pero vosotros no, así que. Un segundo enseguida. Esto se está poniendo ahora. Sí. Son 2 minutillos de vídeo. ¿Por qué no sale de ahí? Es de internet, ¿no? Sí. Arrástralo. Es que no sé, tío. Estaba aquí, Estamos ¿verdad? ahí, sí. Sí, está. No sé por qué no me deja sacarlo aquí. A la vista. No sé por qué no me deja sacarlo a la vista. A ver si sale. ¿Cuál es este? Está aquí. Okay. Sí. Ah, vale. Ah, porque está. Es extendido. Sí. Y ¿este? Sí. Así tal cual, así de pequeñito está bien, No, ¿o lo se quieres? puede. Lo ampliamos un poco más. No lo quiero poner pantalla completa porque a saber Desaparece. a saber dónde sale. Ya estamos en ello. Ahí está bien. Income drops as mothers stop or reduce work, and fathers are not able to. Childcare is very expensive. With 2 earners and 2 carers, there's less risk of poverty. But families need equal parental leave that's not transferable and well paid, and affordable and good quality childcare. Balancing work and care is worse for lone parents. But with these policies, lone mums can stay in work and lone dads stay involved. However, work's often low paid and insecure. So families need a higher threshold of universal credit before in-work benefits are withdrawn. Plus, training and support so people can progress into more stable and well-paid work, which will help lone parents balance work and care. Families in poverty are stressed, with high risks of relationship breakdown, which itself causes poverty and other problems. So families need couple counselling to help prevent breakups or make them less difficult. And holistic support for separated families. Good relationships also means child maintenance is more likely to be paid, which reduces family poverty. Extended families, especially grandmothers, give childcare and money to families in poverty. But this puts them at risk of poverty themselves. If there's affordable childcare and pensions stay at the current level, both mothers and grandmothers can work, care, or give money out of choice rather than risking their own finances. So families need anti-poverty policies that balance work and care tensions, improve family finances, and improve relationships. Esto es un ejemplo, este vídeo e imágenes del vídeo han hecho que todo el estudio que hicimos tenga infinitamente más impacto que cualquier informe que haya estado publicado en nuestra web. Bueno, está en el contexto del Reino Unido, pero este estudio tiene también comparativa internacional. Sin embargo, se ve que es un tema que afecta a diferentes contextos. A principios de este año, en abril, en Reino Unido hubo un cambio de esta política. En España, en la actualidad, se está hablando de posibles cambios. El permiso de paternidad de 2 semanas más se ha ido postergando. Este tipo de vídeos y que permiten que la información sea... Y aquí, a ver, vamos. ¿Vuelvo? Sí, he vuelto. Cómo hacer que la información sea atractiva y accesible y, sobre todo,
que sea manejable directamente por las diferentes personas, hace que la sociedad digital permita un cambio y una innovación muy relevante. Esto fomenta que haya grupos de personas e individuos que conversen sobre temas y lleguen a nuevas ideas que antes no se habían llegado. Permite que haya mucho más impacto cuando se combina lo digital con lo presencial. El hecho de que nos estén siguiendo directamente en la web permite que muchas personas que no estén en Madrid, por ejemplo, puedan acceder a esta información, que les pueda interesar, que puedan llegar a otro link, que puedan hablar con sus gobiernos, que puedan hablar con sus universidades. Esto ha permitido que información y conocimiento y dudas que antes no estaban en los programas, por ejemplo, educativos y universitarios, este tipo de investigación, solo en España, en los últimos 3-4 años, hay mucha investigación sobre el tema de los permisos y cómo afecta al mercado de trabajo, cómo afecta a las familias, cómo afecta a la economía, pero desde la misma sociedad civil afecta a cómo interactúan con los partidos políticos, cómo interactúan con las instituciones y estas a la vez cómo interactúan con la universidad y cómo el sistema educativo puede ir incorporando nuevas ideas. Una de las claves que desde el grupo que investigamos encontramos fundamental a la hora de la evaluación de políticas públicas y de cómo incorporar la parte digital es cómo permite que diferentes personas, agentes muy diversos como la universidad, como las instituciones públicas, como los grupos asociativos en diferentes partes del mundo puedan intercambiar y emerjan nuevas ideas. Es un poco la idea de la emergencia social, de la innovación social a través del uso de la tecnología. Parece cogido con pinzas, pero desde nuestra perspectiva y desde la tradición de Tavistock, el ver cómo los individuos interactúan con la tecnología y cómo se crean nuevas soluciones y nuevos retos es parte del proceso de evolución de la sociedad y cómo eso genera nuevas oportunidades. Desde Tavistock estamos encantados de poder colaborar con UNIR en este sentido, como una universidad digital puede hacer que la información, el conocimiento que se está creando desde la evaluación de políticas, desde la formación directa, desde la formación experiencial, tenga cabida no solo en lo presencial, sino también en lo digital. Y bueno, a mí me gustaría, si tenemos ahora un par de minutos para las preguntas, reflexionar en cómo veis vosotros este movimiento de la sociedad digital, si está afectando a las instituciones, si no hablábamos antes de la NECA, cómo incorporar la innovación, que va siempre más rápido que en las instituciones, cómo el cambio estructural va siempre por detrás de la innovación, del movimiento, de cómo las personas intercambian, las organizaciones van creando nuevas ideas, posibilidades, emergencia de estructuras y para nosotros el gran reto es cómo pasar de lo presencial a lo digital sin perder el sentido de grupo, el sentido de organizaciones y cómo lo digital permite romper ciertas barreras que siempre han sido muy estrictas en términos de espacio y tiempo y cómo lo digital nos permite avanzar y muchas veces superar esas barreras y generar nuevos espacios de reflexión e innovación. Muchas gracias. Que tuvimos la oportunidad. Para la posteridad digo que no me lo termino de creer. Eso. En las jornadas telefónicas comentaban que hay
entre 3 y 5 aparatos por persona conectados. Ahora mismo somos casi 7.000 millones de personas. Pues hay que multiplicar, y que de aquí a esas previsiones que tanto gustan, ¿no? De aquí al 2020, pues no sabemos lo que vamos a desayunar mañana, saber lo que pasa de aquí al 2020, pero que habrá 50.000 millones de aparatos conectados, ¿no? Y yo de broma decía que la mitad están en mi casa, porque hay conexión para todo, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Y la posibilidad de programar la calefacción y el frigo, y que te caliente el café y que no sé qué. Todo conectado con un IP, con el V6, y todo eso está muy bien. Técnicamente es posible, pero el cambio de mentalidad no creo que sea tan claro. El tema de la conciliación pasa no solamente porque la herramienta lo permita, sino porque las personas estén dispuestas a asimilarlo. Y no veo yo claro que a nivel institucional exista, aquí estoy hablando ahora a nivel de España, otros países sé que son distintos, una idea clara acerca de que una conciliación laboral personal es posible de una manera flexible y sin que nadie se sienta traicionado, robado, culpable, siempre con todos estos grandes pecados capitales en la espalda, ¿no? Porque uno está trabajando en casa y parece que no trabaja, porque tiene un hijo y parece que está robando el salario, porque yo creo que eso parte un poco del propio enfoque personal, no tanto de la tecnología. Entonces, la pregunta para ti es que no termino de ver que eso realmente ahora mismo a corto plazo sea posible debido a la mentalidad que tenemos en la sociedad española. Y la pregunta para ti es, ¿cómo lo ves tú? Gracias. Gracias. A ver, yo creo que es posible. Creo que a nivel personal es muy difícil plantear o llevarlo a cabo a nivel personal. Por eso creo que las políticas son fundamentales para que a nivel estructural la persona pueda hacerlo. Si tenemos la conciencia de que estamos teletrabajando y eso es como si se viera que no estamos trabajando, es porque a nivel estructural no hay una política que garantice esos mínimos de qué significa trabajar desde casa, qué significa que mi horario sea que pueda utilizar mi ordenador para conectarme y esté trabajando igual que si estuviera en mi oficina. Si se hace a nivel individual, creo que es imposible. Realmente creo que para que esto sea una realidad tiene que ser a nivel estructural y de instituciones. Si pongo una comparativa, por ejemplo, con la universidad, en una universidad clásica, si tienes que ir a clase y no vas, estás ausente, aunque estés estudiando o leyendo el manual de turno. A nivel, por ejemplo, si eres una universidad virtual, sabes que eso es la forma de hacerlo. Pues yo lo veo igual a nivel de conciliación. Si en una organización lo que se fomenta es la presencia del trabajador, no hay cabida para el teletrabajo, por ejemplo. Si no hay cabida para la flexibilidad horaria, no la hay. Pero si a nivel estructural hay una política concreta, fuera culpas, yo, por ejemplo, yo utilizo el teletrabajo muy habitualmente y no creo que haya ningún problema, pero es posible porque tengo una estructura. Si no hay una estructura detrás, por supuesto es imposible. Creo. ¿Alguna pregunta más? Una duda que no me ha quedado. Un momentito, Javier, que te tienen que grabar. Gracias. El concepto de conciliación, ¿qué es? Supongo que será bastante más amplio, pero no termino de ver si es el no tenerte que desplazar, digamos, a tu centro de trabajo y poderlo trabajar en casa, porque claro, al final tiene el doble peligro, ¿no? Porque es que el tema del teletrabajo y el contar siempre en casa con estar conectado y demás, al final no sé si es bueno eso de conciliar o al final terminas trabajando incluso más, ¿no? Un poco ese concepto de conciliación. A ver, en términos de conciliación hay una evolución a nivel institucional o político en términos de conciliación o corresponsabilidad, de qué estamos hablando. Cuando se empezó a hablar de conciliación se hablaba de eso, se hablaba de personas que podían trabajar en casa y así apañaban el cuidado de la familia y el trabajo, y no estás ni una cosa ni en la otra. En la evolución es qué
qué es necesario, qué estructuras, qué instrumentos, qué herramientas son necesarias para que tú puedas organizar tu tiempo de tal forma que tus 24 horas del día sean suficientes para cubrir tu desarrollo personal, tu responsabilidad laboral, tu responsabilidad si eres padre, hijo, hermano, como cuidador, por ejemplo, de estas personas. Se trata de cómo compatibilizar todos esos tiempos, qué gestión eficiente del tiempo se puede realizar de tal forma que haya flexibilidad y eficiencia en el uso del tiempo. Si con todos los instrumentos, por ejemplo, móviles, trabajar desde casa, etcétera, lo que se pretende es poder trabajar 24 horas, no se está hablando de conciliación, se está hablando de explotación laboral. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.